Bienvenidas Relievers a Deja que Teja. Hoy os traigo las primeras 7 vueltas del granny para poder hacer nuestra manta oasis en flor. Los números de color los tenéis en el vídeo de introducción a la manta, así que empezamos. Comenzamos la vuelta 1 con un anillo mágico. Yo lo hago uniendo 5 cadenas, así que cojo hebra en mi aguja y hago 5 cadenas. Esta forma de hacer el anillo mágico hará que soporte el peso del relieve y la cerramos con un punto deslizado. Y ahora elevo la hebra y comienzo el primer puff de 5 hebras. El truco para que el punto puff salga a la primera es hacer un movimiento amplio con la muñeca derecha. Y cerramos el punto. Si no podemos hacerlo de una sola vez, vamos poquito a poco, girando un poco la aguja hacia abajo. Cerramos nuestro punto puff y hacemos una cadena. Y vamos a por el siguiente punto puff de 5 hebras. Al final de la vuelta tendremos que tener un total de 6 puntos puff y 6 cadenas. Cuando terminamos los 6 puffs y las 6 cadenas, procedemos a cerrar la vuelta en el primer punto de esta vuelta, que ha sido el primer puff. Así que deslizamos y cerramos. Continuamos con el amarillo. Elevamos la hebra y en ese mismo punto vamos a tejer 2 puntos altos. Y en el hueco que queda entre puff y puff tenemos que hacer otros 2 puntos altos. Vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta. 2 puntos altos en el puff
y 2 puntos altos en el hueco entre puff y puff, hasta tener un total de 24 puntos altos. Terminamos los puntos 23 y 24 y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto, que sería este de aquí. Ahí lo tenemos. Es ese. Deslizamos, pasamos la hebra y cortamos porque vamos a cambiar de color. Empezamos la vuelta 3 con el color naranja y comenzamos haciendo un punto alto cogido por detrás del primer puff. Pero antes quiero explicar cómo comienzo yo este punto alto cogido por detrás. Tenemos la hebra ya en nuestra aguja y ahora con el dedo índice la sujetamos fuerte. Cogemos el primer bucle y lo pasamos por detrás del puff, siempre con el dedo índice apretando donde hemos cogido el hilo con nuestra aguja. Ahora pasamos la hebra por detrás del puff y ya estamos preparados para cerrar el punto. Y cerramos. Y ya estaría hecho nuestro primer punto. Ahora tenemos que hacer 2 puntos altos en el siguiente punto que nos encontramos. Que sería el puff, sería ese punto, pues empezaríamos al siguiente. Y haríamos 2 puntos altos. En el siguiente punto hacemos un punto alto. Y en el siguiente otros 2 puntos altos, teniendo un total de 5 puntos altos cogidos normales. Y ahora vamos a proceder a coger el punto alto pero por detrás del siguiente puff. Cogemos hebra, metemos la aguja por el hueco grande y la sacamos por el hueco grande. Pasamos la hebra y hacemos el punto alto. Y ahora dejamos el punto de la vuelta anterior que pertenece a ese punto puff, lo dejamos libre y tejemos en el siguiente. Así que la secuencia sería esta: 2 puntos altos, un punto alto, 2 puntos altos. Aquí, aunque esté el nudito de la vuelta anterior, sigue siendo igual que un punto normal y metemos la aguja pues por ahí. El punto se va acomodando solo. Volvemos a hacer un punto alto cogido por detrás.
Dejamos ese punto de la vuelta anterior sin tejer y metemos la aguja en el siguiente. 2 puntos altos, un punto alto y 2 puntos altos. Y ahora vendría un punto alto cogido por detrás del puff y así hasta terminar la vuelta. En esta vuelta debemos de tener un total de 36 puntos altos. Y procedemos a cerrar la vuelta en nuestro primer punto, que sería el punto alto cogido por detrás, que sería este. Ahí hacemos un punto deslizado y terminaría nuestra vuelta. Comenzamos la vuelta 4 con el mismo color naranja. Elevamos la hebra y hacemos un punto alto en el primer punto de la vuelta anterior. Y vamos a hacer 7 puntos altos más. En total son 8 puntos altos. Uno por cada punto de la vuelta anterior. Este sería ya el cuarto. Quinto. Y este sería el octavo. Y ahora vamos a proceder a hacer una esquina. Una vez ya tenemos hechos los 8 puntos altos, en el siguiente punto de la vuelta anterior tejemos la esquina y vamos a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos, todo en el mismo punto de la vuelta anterior. Y volvemos a hacer 8 puntos altos en los 8 puntos siguientes. Ya tendríamos los 8 puntos, así que vamos a hacer la siguiente esquina. Otra vez hacemos 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos.
Completamos la vuelta con la misma secuencia de 8 puntos altos y una esquina. Y la esquina estaría formada por 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Vamos a terminar la vuelta haciendo la última esquina. Cuando ya hemos tejido todos los puntos, procedemos a cerrar la vuelta. Este es el último punto y este el primer punto. Para cerrarla, la cerramos en el primer punto, haciendo un punto deslizado. Pasamos la hebra y cortamos porque cambiamos de color. Para esta vuelta vamos a utilizar el color rosa y la vamos a tejer sobre los puentes que hemos creado en la vuelta 3. Así que cogemos nuestra hebra y comenzamos. Podemos comenzar por cualquier puente. Insertamos la aguja y hacemos un punto bajo. Tres cadenas y nos vamos al siguiente puente y hacemos lo mismo, un punto bajo y tres cadenas. Vamos a intentar no apretar mucho los puntos en esta vuelta, por lo menos el punto bajo. Continuamos así por toda la vuelta hasta que tenemos completado los 6 puentes. Y cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que hemos hecho. Continuamos la vuelta 6 con el color rosa y vamos a tejer nuestro primer pétalo, haciendo primero en el primer puente que hemos creado medio punto, es decir, cogemos la hebra y pasamos la hebra por las 3, luego un punto alto
un punto doble y un punto alto triple. 1, 2 y 3. Por lo que ahora vamos sacando hebra de 2 en 2 y hacemos 1, 2, 3 y 4. Y hacemos una cadena. El truco para que el punto alto triple salga fácilmente es agarrar con la mano izquierda bien la base donde comenzamos el punto. Apretamos fuerte con el pulgar y así es mucho más fácil. Un punto doble un punto alto y un medio punto. Este sería nuestro primer pétalo, pero como veis aquí hay que llevarlo hacia abajo, así que hacemos un punto deslizado en el punto bajo de la vuelta anterior. De esta forma ya han quedado los dos lados iguales y continuamos haciendo 5 pétalos más para completar la vuelta. La secuencia sería medio punto, un punto alto, un punto alto doble, un punto alto triple una cadena, un punto alto triple, un punto alto doble, un punto alto y un medio punto y deslizamos un punto deslizado en el punto bajo de la vuelta anterior. Vamos a continuar así haciendo los 4 pétalos que nos quedan para terminar esta vuelta y tener un total de 6 pétalos. Cuando hemos terminado los 6 pétalos, cerramos la vuelta con un punto deslizado y lo vamos a pasar por el punto bajo de la vuelta número 5. Deslizamos la hebra, cortamos, apretamos un poco el hilo para que no se me suelte y ya estaría terminada esta vuelta. Y estos 2 hilos que nos sobran los pasamos hacia atrás de la labor.
Comenzamos la vuelta 7 con el color violeta. Aquí es muy importante que pongamos la labor girada de lado y tiene que quedar el color rosa a la derecha, tal y como lo pongo yo en la imagen. Y buscamos un puente de la vuelta 3. Y ahí introducimos la aguja por debajo del puente. Y hacemos un punto bajo. Luego hacemos un medio punto, un punto alto y un punto alto doble. Una vez tenemos hechos los 4 puntos, hacemos 4 cadenas y las unimos al puente con un punto deslizado. Pasamos al siguiente puente, pero primero hacemos 4 cadenas. Al pasarnos al siguiente puente, introducimos la aguja por debajo del puente, pero lo más pegado al color rosa posible. Y hacemos nuestro punto bajo. Y repetimos así la misma secuencia. Tenemos el punto bajo, hacemos un medio punto, un punto alto, y un punto alto doble. Cuatro cadenas. Volvemos al puente y hacemos un punto deslizado. Cuatro cadenas. Y giramos la labor ligeramente hacia atrás buscando el siguiente puente. Y repetimos esta secuencia hasta completar todos los puentes. Cuando hemos completado toda la secuencia, cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto que hicimos
Cortamos hebra y pasamos las hebras hacia atrás cuando podamos. Y ya estarían nuestras primeras 7 vueltas del granny. Esto ya lo podemos utilizar como un granny pequeño y podemos hacer con él otros proyectos. Espero que os haya gustado y suscríbete a mi canal para seguir creando piezas de relieve increíbles. Me podéis mandar vuestros proyectos al correo que dejo en la descripción o mediante Instagram poniendo el hashtag Relievers. Así que nos vemos en la parte 2. Un abrazo, Reliever.